A continuación vamos a explicar cuáles son algunas de las opciones del gráfico en NinjaTrader. Tenemos el gráfico que hemos creado anteriormente y podemos ver en primer lugar, como hemos comentado, que el botón Data Series nos permitía modificar lo que era la etiqueta del gráfico, también el activo, el tiempo, el time frame y el tipo de gráfico que teníamos. Si queríamos gráfico de cajas, de barras, de línea, etcétera. Otras de las opciones que podemos acceder al gráfico es haciendo botón derecho y nos sale toda una serie de opciones que muchas de las cuales ya están representadas también en el gráfico mediante la barra de herramientas. En primer lugar, los instrumentos. Podemos seleccionar aquí de la lista que tenemos cargada cualquiera de los instrumentos. Por ejemplo, vamos a seleccionar en este caso el mini Nasdaq con el time frame del rollover del mes de marzo y time frame igual a 15 minutos. Fijaros cómo después de pensar unos segundos el gráfico acaba cargando el gráfico de mini Nasdaq con todas las diferentes barras. Este es el gráfico en 15 minutos y podemos volver cuando queramos al gráfico anterior, este de aquí, cargando otra vez todas las velas que teníamos hasta el momento. Otra de las opciones que tenemos es la intervalos. Este botón es exactamente el mismo que el que tenemos aquí. Nos permite seleccionar lo mismo, en vez de tener que ir a la barra, podemos hacerlo haciendo directamente el botón derecho, intervalos y seleccionando el time frame que queremos. Otra de las opciones es Data Series, que hemos visto en el vídeo anterior. Otra de las opciones es la ventana de indicadores. Desde aquí podemos hacer una carga de cualquier tipo de indicador que tengamos ya predefinido en NinjaTrader o que hayamos precargado nosotros si sabemos programarlo o nos lo hemos descargado de internet. Luego veremos esta opción más a fondo en otro vídeo. También tenemos la pestaña de estrategias. Aquí también podemos hacer nosotros mismos una serie de estrategias mediante el Wizard, que es el asistente de NinjaTrader, o programando a nosotros. Es otro de los vídeos que veremos. Desde aquí podemos acceder también al Drawing Tools. Podemos hacer toda una serie de opciones de dibujo dentro del gráfico, que es la misma que nos da en el gráfico, en la barra de herramientas, el lápiz. Desde aquí podemos ver, por ejemplo, una regla para contar los puntos. Podemos trazar líneas horizontales, verticales, con un fin. Podemos también trazar fibos. Y aquí podemos también crear otras figuras como puede ser elipses. Podemos también poner una flecha. Todo lo que necesitemos a nivel de dibujo está incluido en esta herramienta, tanto desde la barra de herramientas como desde el Drawing Tools. Fijaros que están todas puestas aquí. La ventaja que tenemos si lo miramos desde la barra es que tenemos una pequeña leyenda al lado de cada una de las opciones que nos permitirá con más facilidad saber cuáles de los instrumentos que queremos dibujar. Otras de las opciones que tenemos es el Zoom In, Zoom Out para hacer zoom dentro del gráfico, que también están dentro de la barra con el signo de más para hacer un más zoom o alejarnos con el menos. Otra de las opciones interesantes es el Always on Top. Esta opción nos permitirá que, aunque minimicemos cualquiera de los gráficos, siempre tendremos esta ventana activa delante del sistema. Las otras siempre estarán minimizadas y esta quedará activa. Podemos desmarcarlo otra vez. También tenemos la opción de cursor. Esta opción permite seleccionar entre tres opciones diferentes. La primera sería el puntero, como este que estáis viendo. La segunda sería el crosshair, que es para ver exactamente dónde nos encontramos. Si seleccionamos, por ejemplo, ponemos aquí el puntero, vemos que en la derecha nos aparece el punto 2011-75 y abajo nos aparece el time frame de la barra. Y luego tenemos el Global Crosshair, que nos servirá para irnos a cualquiera de los diferentes gráficos que tengamos. Por defecto tendremos siempre el Crosshair, ya que el otro nos puede dar algún tipo de fallo si tenemos varios monitores y varios gráficos activos. Por último, dentro de las opciones más importantes tenemos el Show Data Box. El Data Box lo que nos hace es mostrarnos dentro de este gráfico cómo está la última vela, esta de aquí,
cuál es el tiempo, el precio, la apertura, el cierre, el más alto y cuál es el volumen que ha habido en ese momento. Si nos desplazamos a otro gráfico, por ejemplo, un gráfico en 15 minutos del DAX, fijaros cómo el precio directamente cambia de instrumento y el precio nos está mostrando ya la vela actual, mostrándonos siempre el precio de apertura, cierre, máximo, volumen, etcétera. Si nos desplazamos a otra vela, a la de al lado, a la vela de la una, nos marca exactamente lo mismo. Otro de los puntos importantes que nos enseña el Databox son los diferentes indicadores como están en este momento. Es decir, por ejemplo, tenemos las diferentes EMAs cargadas. Una EMA de 200 nos está diciendo dónde se encuentra exactamente, en qué punto. Nos está diciendo también la EMA de 10, en qué punto se encuentra. Nos está diciendo también la EMA de 20, la EMA de 50. Además también nos está mostrando, como tenemos cargado el indicador de los pivot points, cuál es el punto exacto del pivot point, del R1, del S1, etcétera. Y para acabar, como también tenemos el RSI cargado, nos está diciendo en este momento cuál es el valor del RSI y cuál es el valor de la media que tiene cargada. Esto nos puede servir por si en un momento determinado queremos hacer algún tipo de operativa en scalping, por ejemplo, donde el toque a la media nos es muy importante. Esto nos dará exactamente cuál es el punto exacto del precio cuando llegue a la media, sabiendo entonces nosotros, pues si queremos entrar en una orden condicionada, dónde se encuentra. Tener en cuenta que este punto de aquí puede cambiar en función de las opciones de la media, es decir, si la media está marcada para que cambie al final de la barra o si va cambiando a medida que la barra se mueve. Si queremos tener el Databox aquí cargado, cada vez que cambiemos de gráfico, él nos está dando ya la información de este gráfico. Si nos vamos a otro, por ejemplo el DAX, como hemos visto, o si nos vamos al DAX en hora. Fijaros cómo cambian los valores y cómo en cada momento cuando yo me muevo sobre una vela, él va cambiando la información. Tenemos también el Reload All Historical Data, es decir, imaginaros que es mañana estamos trabajando y se nos corta internet y se nos vuelve a conectar. A veces el gráfico nos muestra un pequeño gap donde no hay información. Esto nos sirve para que el sistema vuelva a comunicar con el servidor y cargue toda la información. Si tenemos algún script hecho, también nos daría la opción de volverlo a cargar. Y en el caso de que queramos exportar esta imagen, este gráfico como una imagen, podríamos bien imprimirlo, enviarlo como un mail adjunto o bien guardarlo. En el caso de que hagamos guardar, nos enseñará todas las imágenes donde hemos guardado últimamente, la carpeta donde hemos guardado las imágenes últimamente, y nos dará ya directamente el nombre por defecto con el instrumento y el día. Si queremos, por ejemplo, poner SP día 15 de enero, la imagen guardada en cuestión se guardará y nos quedará archivada en esa carpeta. Si queremos ir a ver esa carpeta cómo ha quedado la imagen, en este caso yo abriría Dropbox y abriría la imagen guardada. Fijaros que nos guarda una imagen completa con todo lo que tenemos graficado en ese momento, todos los instrumentos que hayamos utilizado, como pueden ser líneas, flechas, fibos, quedan todos marcados y esta imagen nos puede servir para enviarla, guardarla en nuestro diario, etcétera. Por último, tenemos dos opciones, que es, en primer lugar, templates, que será para poder hacer una plantilla de un gráfico, y así vamos abriendo diferentes gráficos y guardamos esta plantilla con indicadores como pueden ser RSIs, medias, pivots, líneas en los números 2000, 2500, como tenemos marcado aquí, y esto nos permitirá siempre guardar la plantilla, cargarla cuando la necesitamos o bien hacer que se cargue directamente como por defecto en cualquier gráfico que abramos. Veremos en otro vídeo cómo hacer plantillas y cómo modificarlas. Por último, tenemos las propiedades del gráfico. Estas propiedades son relativas a la información que se muestra en el gráfico, sobre todo en las barras laterales y en lo que es el entorno y el fondo del gráfico. El color for axis nos está indicando qué color queremos para el precio y el time frame que estamos utilizando. En este caso podemos ponerlo, por ejemplo, en rojo o marrón, aplicar, y fijaros cómo ha cambiado todas las opciones. Si queremos guardar este gráfico, estas opciones como por defecto, le daremos al botón default, o si queremos volverlas a poner tal y como vienen por defecto con NinjaTrader, le daremos al reset y vuelven a ponerse.
Aquí también nos da el formato de los días, de los meses y de los años. También nos da la opción de poder cambiar lo que serían las barras horizontales y verticales. Fijaros que aquí nos está dando un encuadre con toda una serie de cuadrículas para tener más fácil la lectura. Podemos cambiarla desde aquí tanto a los horizontales como a los verticales. Podemos cambiar el color, podemos cambiar el tipo de línea. Vamos a aplicar este de aquí y esta nos saldría en puntos. Pasa que es muy finito y ahora no se ve, pero podríamos cambiar tanto el color como el tipo. Además, podríamos también cambiar el tipo de ventana. Podemos cambiar, por ejemplo, el color de fondo, poner por ejemplo marrón. Podemos cambiar también, por ejemplo, el color del Close Air, que es la barra, la herramienta que nos permite ver dónde estamos. Vamos a aplicar, aceptar, y fijaros cómo esto nos aparece en amarillo. El gráfico lo podemos cambiar a nuestro gusto mediante las propiedades, como íbamos diciendo, y en el caso de que queramos, por ejemplo, volver a resetear el gráfico, aplicamos y ya tenemos el gráfico guardado. Aquí hay otras opciones, como puede ser que nos enseñe el scroll bar, que sería esta de aquí, el toolbar, que es esta barra de aquí, y que nos enseñe también el chart trader, que es una de las herramientas que utilizamos para operar, que veremos más a fondo en otro vídeo. Bien, una vez visto las propiedades del gráfico, vamos a ver ahora cómo se pueden utilizar, por ejemplo, los fibos, o vamos a ver también cómo insertar diferentes indicadores en otro vídeo.